Ahora sí, ahora estamos grabando. Como les decía, vamos a partir con la definición de razón, que tiene que ver con la comparación de dos cantidades mediante la división. Y se puede expresar, como sale ahí, por medio de esos dos puntitos. Estos de acá. O bien, por medio de una fracción. Porque recuerden que una fracción también se puede escribir como una división, ¿ya? Entonces, considerando que va a ser una comparación, me sirve, por ejemplo, para ver cuál es más grande, cuál es más pequeño, para poder tener todas esas consideraciones por medio de la repartición quizás de algunos dulces. Ahí vamos a ir viendo distintos ejemplos. Sobre lo que preguntaban si vamos a resolver la guía, yo prefiero explicarles el contenido. Les voy a explicar el tema de cómo abordar la guía de hoy, y las guías de la otra semana se van a ir enviando las resoluciones para que vayamos comparando qué tal les fue. Vamos a tener clases de Zoom más seguido también, en la medida que ustedes se vayan portando bien. Entonces, cada parte tiene un nombre distinto. Como dice ahí, antecedente y consecuente. El que está, si es que se escribe como división, el que se encuentra a la izquierda es el antecedente y el que está a la derecha el consecuente. Y si es como fracción, el que está arriba es antecedente y el que está abajo se llama consecuente. Y esa es la forma de leerlo. Cuando estamos hablando de razón, se lee de esa forma. A es a B. Y eso me habla de que es una comparación, de que el A se comporta de esa forma respecto a B. Y acá hay un ejemplo. Se sabe que la razón entre la cantidad de fichas rojas y fichas amarillas que tiene Fernanda está en la razón 1 es a 2, es decir, 1, 2 puntitos 2. ¿Cómo se interpreta eso? Y aquí hay distintas formas de interpretarlo. Si Fernanda tuviera 3 fichas en total, una sería roja y 2 serían amarillas. Es una forma de leerlo. Y se lee en el mismo orden que aparece en el problema. En el problema dice fichas rojas, fichas amarillas, así que en ese orden me las presenta, rojas y amarillas. Luego, otro ejemplo. Ahí está la comparación. Son 3 porque 1 es a 2, quiere decir que de entre 3, una sería roja y 2 serían amarillas. Otra forma sería que si tuvieran 6 fichas, 2 serían rojas y 4 amarillas. Ahí están, serían 2 rojas y 4 amarillas, que sería 2 veces la cantidad que teníamos arriba, de una roja y 2 amarillas. Sería el doble. Si Fernanda tuviera 9, serían 3 rojas y 6 amarillas, que sería 3 veces lo primero que vimos. 3 veces la repartición de arriba. En definitiva, la interpretación sería que por cada una de las fichas rojas que hay, tienen que haber 2 amarillas. ¿Ya? Esa es la forma de interpretar una razón como comparación. ¿Dudas? ¿Consultas? Voy a ir activando el chat en los momentos que yo autorice para realizar preguntas, así que si tienen alguna duda por ahí, anótenla, déjenla guardadita para cuando yo les haga una pregunta sobre alguna duda que tengan ustedes, para que se puedan concentrar un poco mejor. Ese 1, 2 puntitos 2 es el que se lee 1 es a 2, que 1 se compara con 2. Acá hay otro. A partir de la imagen de ese rectángulo, determinar la razón entre triángulos y círculos. Por ejemplo, ¿alguien sabe la razón o se le ocurre cómo hacer la razón entre triángulos y círculos? No. Yo. ¿Cómo sería entonces? Yo también. ¿Quién fue el primero 2 que me es a dijo? 6. Yo. Muy bien. José Curio. Muy bien, José. 2 porque hay 2 triángulos y 6 porque hay 6 círculos. Entonces sería 2 6 es a 2. es a 6 o 6 es a 2, pero hay que tener cuidado. Tiene que ser en el orden que ahí lo piden. Si es triángulos y círculos,
tiene que ir primero el triángulo y después el círculo, ¿ya? Si fuera círculo y triángulos, ahí podría ser 6 es a 2. Ahora, como se puede representar como fracción, quiere decir que se puede simplificar. Entonces, esta fracción, nosotros la podríamos simplificar. ¿A alguien se le ocurre por qué número se podría simplificar? Por 2. Por 2, porque los dos son divisibles por 2. Entonces, vamos a dividir por 2 el numerador de la fracción y vamos a dividir por 2 el denominador de la fracción. Eso es simplificar. Entonces, arriba me quedaría 1 y abajo me quedarían 3. Y de esa forma se podría interpretar que cada un triángulo hay 3 círculos. Esa es la razón, me ayuda a interpretar de esa forma. ¿Ven? Ahí está, 2 es Pero, a profe, 6. que voy a anotar. Sí, pero este Power también se los puedo mandar y estoy grabando, para que no les queden dudas también, ¿ya? Entonces ahí está justamente lo que nosotros habíamos conversado. Vamos con el siguiente. Entre círculos y triángulos. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Círculos serían 6 y Súper. triángulos serían 2. De 6 entre 2. Muy bien. 6 es a 2. Sí. Y eso se puede simplificar nuevamente y me daría el 3 es a 1. Ahora, el de abajo dice triángulos y el total de las figuras. 2 es a 8. Muy bien, son 2 triángulos y en total son 8 figuras. Entonces sería 2 es a 8. Y si lo simplificamos me daría exacto, 1 es a 4. Y el último, que son círculos y el total de las figuras. Yo lo hago. Muy bien, dígalo solamente. Era 6 es a 8. No. Sí, de hecho sí, aquí hay un error. Lo voy a tachar como error. Lo voy a llenar de cruces porque está feo. Está mal. Porque como dijeron ustedes, los círculos son 6. El total de figuras son 8. Y ahora hay que simplificarlo por 2, ¿cierto? El 2 en el 6 me da 3 y en el 8 me da 4. Esa sería la razón. José Tomás, silénciate. Se te escucha todo feo. Sí, por favor, vayan silenciándose. Muchas gracias. Ya vamos a seguir. Voy a borrar esto. Vamos a definir proporción, que se relaciona mucho con razón. Como dice acá, una proporción tiene que ver con la igualdad entre dos razones. Como ya trabajamos con las razones, ahora vamos a trabajar con proporción. Es decir, vamos a usar dos razones que deben ser iguales. Hay valores extremos, como sale acá, que serían, si tenemos ese ejemplo, la A y la D, y valores medios, que serían la letra B y la letra C. Y los nombres los reciben principalmente por lo que ustedes pueden ver visualmente, que los otros están en los extremos y los valores medios están justo al medio. También se puede interpretar aquí abajito por medio de una igualdad como fracciones, ¿ya? Recuerden que si estamos en razón, lo podemos usar con 2 puntos o bien lo vamos a usar como fracciones, ¿ya? Y se lee A es a B como C es a D. Ese igual quiere decir que la primera razón de A es a B tiene que ser igual a la otra razón. Es decir, la primera comparación que hago es igual a la comparación que hago con los otros elementos. ¿Ya? Oigan, ¿pueden silenciar sus micrófonos, porfa? Gracias. Sí, eso por favor. Si quieren hacer alguna consulta, ningún problema en que lo activen, recuerden. Pero para que nos podamos concentrar todo y escuchar bien, silenciarlo. Ahora, abajo. La propiedad que ocurre con esta igualdad de razones
es que se pueden multiplicar los valores extremos con los valores medios. Y esa igualdad debe ser, como lo dice la palabra, iguales los valores. Por ejemplo, el A partido por B, que es una razón, lo puedo interpretar como una fracción. Y acá tengo C partido por D, que es una razón, pero también la puedo interpretar como fracción. Y cuando ustedes eran un poquito más chiquititos y chiquititas, para poder saber si dos fracciones eran iguales, multiplicaban cruzado. Entonces, lo que aquí hacemos es lo mismo. Multiplicamos cruzado. Multiplicamos A con D y multiplicamos C con B. ¿Por qué? Porque son fracciones iguales. ¿Ya? Y eso me va a servir más adelante para poder resolver algunos problemas. Y ahí les voy a explicar el paso a paso. ¿Alguien tiene hasta acá alguna duda o consulta? Yo todavía no entiendo eso de la propiedad. Ya. Cuando la apliquemos, la va a entender mejor, porque ahí lo vamos a hacer con números. Y ahí usted va a darse cuenta que me sirve para encontrar alguna incógnita, ¿ya? Ah, ok. Gracias. De nada. Vamos a seguir. Ahora, ¿cómo determinar si dos razones son una proporción? Y ahí hay una estrategia. Primero, simplificar ambas razones, como lo hicimos con todas las razones anteriores, hasta lo mínimo, y ahí ver si es que son iguales. ¿Ya? Esa es una estrategia para ver si es que son una proporción. Si yo tomo dos razones y las simplifico al máximo, me deberían dar el mismo resultado. Ahí hay un ejemplo. Hay que determinar si la razón 25 es a 35 y la razón 15 es a 21 son una proporción. Entonces, tengo la primera razón, la simplificamos por 5, me da 5 partido por 7. Tomo la segunda razón, la simplifico por 3 en este caso, porque el 15 es un número multiplicado por 3 y 21 también, y me da 5 partido por 7. Entonces, son iguales, sí forman una proporción. Ambas me dieron 5 partido por 7. ¿Alguna consulta con ese ejercicio? No. Vamos. Profe, pero ¿sí? también se puede hacer multiplicando cruzado, ¿no? Exacto, por eso acá dice estrategia 1. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ah, otra cosita. No rayen la pizarra, por favor. Ya, vamos a seguir. Estrategia 2, verificar si cumple esa propiedad fundamental, que es lo que me dijo recién, es decir, multiplicar cruzado. ¿Ya? Entonces, 25 por 21 y 15 por 35. Si lo multiplican, se van a poder dar cuenta que en ambos casos les da 525. Por lo tanto, sí forman la proporción. ¿Ya? Una pregunta, profe. Pregunte. O sea, la multiplicación debe dar los dos resultados iguales, ¿cierto? Exacto. Porque si no, ¿cómo sería? Es que si el resultado que les da la multiplicación es diferente, usted simplemente dice que no hay una proporción. Solo eso. Ah, ya, ok. ¿Ya? Es solamente para decir, sí, hay una proporción. Si no se cumple, que pueden ser muchos otros casos, entonces no la va a haber, ¿ya? Entonces tienen estas dos formas para determinarlo. Simplificar las razones o utilizar esa propiedad que es multiplicar cruzado, ¿ya? Acá hay otro ejercicio. Determinar si estas razones son una proporción. Entonces, podemos tomar la primera, la simplificamos y me da 7 partido por 2. Y si lo comparamos inmediatamente con la primera razón, nos damos cuenta que son iguales. Entonces sí hay una proporción. Aquí abajo lo presentan como división. Ahí está también la otra estrategia. ¿Ya? Ustedes podrían haberlo multiplicado cruzado y les debería haber dado igual. ¿Ya? La forma de leerlo, como son iguales, como son una proporción, sería 7 es a 2 como 42 es a 12. Es decir, 7 es a 2 se relaciona de la misma forma a como se relaciona el 42 es a 12. ¿Ya? La número 2. Si les complica trabajar con esos dos puntos como división, no hay ningún problema en que ustedes lo puedan transformar en fracción.
porque son iguales, ¿ya? Aquí vamos a usar la segunda estrategia, vamos a multiplicar cruzado. Entonces hay que ver si es que 5 por 0,6 será igual a 3 por 1. Si ustedes hacen la multiplicación, van a poder darse cuenta que 5 por 0,6 es 3. Y también van a poder darse cuenta, yo creo que ya lo saben, 3 por 1 es 3. Entonces son iguales. Por lo tanto, sí forman una proporción. Ay, ¿Preguntas con esto? yo tengo una consulta. Consulte. ¿Cómo era? Se me olvidó cómo se transformaba fracción. Ya, cuando usted tiene una división, vamos a ver el 3, esa 5, esta. Para pasar la fracción, lo único que debe hacer es tomar la división y ponerla de pie, de esta forma. Ese va arriba y este va abajo. No, ¿Ya? no, profe, el número decimal. Ah, ¿cómo el decimal yo lo transformo en fracción? Sí, 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 eso. Ya. Como es un decimal finito, es decir, un decimal corto que se puede escribir fácilmente, yo en el numerador arriba escribo el número completo, en este caso sería un 6, como si no tuviera coma, porque si me queda 0,6 es un 6. Y abajo voy a poner un número 1 y le voy a agregar un 0 por cada número a la derecha de la coma. Como hay solo un 6 a la derecha de la coma, le agrego un 0. Así yo lo puedo transformar un decimal en fracción, ¿ya? En este caso, más allá de transformar el decimal en fracción, quizás lo que más les convenía era transformar la razón en una fracción y ahí poder resolver la igualdad. ¿Sí? Sí, es que en la guía que mandó, creo ¿Sí? que la guía para hacer el jueves, yo no la pude resolver en una parte porque había como decimales, pero no con el cero a la izquierda, que es mi lado. Tenían como el número 1, 2. Y eso me costó porque se me había olvidado cómo transformar a fracción. Ya. Cuando tengan dudas, si no pueden resolverlas en sus casas o buscando por internet, no duden en enviarme un correo con su nombre y curso y una imagen de la pregunta en la que tienen alguna duda, ¿ya? Si ustedes hicieron algún procedimiento y no fueron, se perdieron durante el procedimiento, también mándenme la foto para yo poder ver dónde se equivocaron y poder ayudarles, ¿ya? Pero no duden en que me vayan a escribir para esas cosas. Yo estoy igual atento. Quizás no puedo responder todos los correos al tiro, pero sí les voy a ayudar a resolver las dudas, ¿ya? Acá. Para encontrar un valor desconocido de una proporción, como dice ahí, una forma muy común es usando una estrategia que se llama regla de 3. Algunos lo van a encontrar por ahí como regla de 3 simple, reglas de proporción directa. Y esta regla le sirve de aquí a la eternidad. Por ejemplo, yo les comento, cuando voy al supermercado y trato de ver qué producto es más barato, ustedes no se pueden fijar solo en el precio. Tienen que ver también cuánto trae del producto. Por ejemplo, si van a comprar algo líquido, tienen que ver los ml. Y para poder saber yo cuál es el que más me conviene, uso esta regla de 3, ¿ya? Así que esto les sirve mucho para poder encontrar y comparar distintas cosas que vienen en distintas proporciones, ¿ya? Por ejemplo, si tengo esas dos razones y yo les digo que son iguales, pero necesito conocer ese valor X, que va a ser algo que va a ocurrir más adelante en los problemas que les vamos a plantear. Van a tener dos razones que deben ser iguales, que van a ser una proporción, pero me falta uno de esos valores. Como tengo tres números, se le llama regla de 3, ¿ya? Ojo con los micrófonos para que no los tenga que desactivar. Entonces, la regla de 3 me dice, de forma fácil, de forma así como rápida, que hay que multiplicar cruzado y el número que está solo va a dividir. En este caso, estos dos están cruzados y el 84 estaría solo, así que el 84 divide. Otra forma de verlo es como una ecuación. El 12 acá está dividiendo. Por lo tanto, al pasarlo al otro lado y despejar la X, pasaría multiplicando.
Y me quedaría finalmente la expresión que se tiene aquí. Entonces, para poder saber cuánto vale ese x para que sea en razón, habría que resolverlo. 12 por 7 me da 84, y al dividirlo por 84 me da 12. Perdón, me da 1. Como dice ahí, por lo tanto la proporción sería 1 partido por 12 igual a 7 partido en 84. Vamos a seguir haciendo ejemplos, porque esta estrategia se usa mucho, ¿ya? Acá hay 4 ejercicios, y hay que determinar el valor desconocido en cada proporción. Por ejemplo, la número 1. Necesito multiplicar cruzado, es decir, va a ser 27 por 48 y vamos a dividir por 36. Usted va a resolver esa multiplicación, luego va a resolver la división y debería obtener el resultado final. Le va a dar 36. ¿Ya? El segundo, ¿alguien se atreve a decir cómo se debería obtener ese valor que me falta? No sé, profe. 20. Bien, 24. Yo. ¿Sí? José Curi. El 24 sube el 2 y multiplica 2 por 5 y lo divide en 24. Ya, recuerden lo que les dije. Vamos a ver el ejercicio 1. Es una multiplicación entre los números que quedan cruzados. En el primer ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el 27 quedó cruzado con el 48. Entonces son esos números los que se van a multiplicar, fíjense. Los que quedan cruzados son los que se multiplican. Creo que, a ver, Yo sé, profe, ¿puedo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Puede? no, ¿Vicente? Sería 24 por 5 dividido 2. Exacto, porque el 24 con el 5 están cruzados. Recuerden, tienen que ver qué números están cruzados, ¿ya? Entonces, sería 24 por 5 partido por 2. Aquí la animación me cambió. No me quedó el número 2. En el número 3 sí. Fíjense que en el número 3 la X está abajo, ¿cierto? Cambia un poco. Pero la forma de abordarlo es exactamente la misma. ¿Qué números me quedan cruzados? En el 3. 35 y 12. 12 Ah, por 35. Exacto. El 15 abajo. Exacto. Sea como sea el orden, si ustedes se enfocan en buscar qué números están cruzados, van a tener inmediatamente cuál es la operación. Sería, en este caso, 35 por 12, y el 15 que quedó solito va a dividir. Y ustedes resuelven la multiplicación y luego dividen. En la 2, que me había dicho Vicente antes, claro, era 24 por 5 y el resultado de esa multiplicación se divide por 2. Y la número 4, Profesor, tengo una consulta. ¿Y eso podría ser al revés, que sea como 5 por 24? sí, porque para ustedes la multiplicación da lo mismo el orden en que la hago, ¿ya? Entonces no habría ninguna duda. La cosa es que los que están cruzados se multipliquen y el que quedó solito va a dividir ese resultado. Sobre la número 4, ¿cuáles debería yo multiplicar? Dígalo. 77 por 1 y el 11 abajo. Exacto. Entonces sería 77 por 1 y el 11 abajo, y el resultado de eso va a dar 7. Voy a responder. Rosario me pregunta si es que esto lo voy a enviar, y sí, una vez que terminemos, esto se va a grabar, lo voy a subir a YouTube y les voy a mandar el link para que no sea pesado y baste con un clic para que lo puedan ver, ¿ya? Y lo puedan ver las veces que quieran. Aquí ya hay una resolución de problemas. Dice ahí, en un curso, la razón entre aprobados y reprobados es 5:3. Si reprobaron 15, ¿cuántos estudiantes aprobaron? Entonces, nos podemos dar cuenta que hay una razón entre aprobados y reprobados. Quizá una de las dudas que pueden haber es ¿cuál pongo arriba? ¿Reprobados o aprobados? Y para saberlo, tienen que solamente leer nuevamente el problema. En el problema primero me dice aprobados y después reprobados. Entonces los números corresponden primero a aprobados y después reprobados. Siempre van en el mismo orden, ¿ya?
Igual, Entonces, profe, no ¿sí? creo que esto afecte mucho o sí afecta. Si es que yo pongo Porque decía como, aprobados y reprobados, así tal como está, pero en el igual pongo 3 y después el 5, sí me van a cambiar los resultados. era como el orden de los factores no afecta el producto. Sí, pero eso es en la multiplicación. Y para que lo sepan, les voy a contar un secreto, pero no le digan a nadie. Eso funciona en un espacio muy chiquitito de la matemática, que es lo que le enseñan a ustedes. En la medida que van creciendo, van a poder ir notando que sí altera el producto, ¿ya? Pero para otras cosas distintas, no los numeritos que nosotros conocemos, sino que para números un poco más complicados. Pero van a ir pasando muchas etapas ustedes para llegar a eso, como en tercero o cuarto medio. Pero para ustedes sí funciona todavía. Entonces, volviendo un poquito aquí al problema, tenemos aprobados y reprobados, y la razón 5 es a 3. Me dicen, entonces, que sabemos que reprobaron 15 personas. Por lo tanto, podemos escribirlo de esa manera. No sabemos cuántos aprobaron, pero sabemos que los reprobados son 15. Y ahora tenemos que resolverlo como lo resolvimos anteriormente. Es decir, multiplicar cruzado y el que queda solo divide. Sería 15 por 5, y como el 3 es el que está solo, va a dividir 15 por 5 me da 75, y 75 dividido en 3 me da 25. ¿Ya? ¿Consultas con ese primer problema? No. Al final, si te das cuenta, es muy fácil. Sí, de hecho se vuelve súper mecánico. Es plantear la igualdad y luego ustedes multiplican cruzado y dividen porque queda solo. Y ojo, esto también les va a servir mucho en física. Vamos con el siguiente problema. Las edades de dos primos están en la razón 2 es a 7. El menor tiene 4 años. ¿Cuántos años tiene el mayor? Como la razón es 2 es a 7, el número 2 es más chiquitito. Así que ese número corresponde al menor. ¿Ya? Lo pueden sacar de esa forma. Cuando me preguntan cuántos años tiene el mayor, sabemos que el menor tiene 4 añitos. Entonces quedaría de esa forma. Por lo tanto, ahora nosotros nos preguntamos cómo vamos a resolverlo. ¿Qué números 7 tendría que por, multiplicar? Dígalo. 7 por 4 Súper bien. y abajo el 2. Muy bien. Entonces sería 7 por 4 o 4 por 7. En este caso da lo mismo el orden de los factores y divido por 2. 4 por 7 me va a dar 28 y el 28 al dividirlo por 2 me da 14, así que la respuesta sería que el primo mayor tiene 14 años. Acá hay otro problema. Si en una reunión de 32 personas, la razón entre hombres y mujeres es 1 es a 3, ¿cuántos hombres hay? Sabemos que hombres y mujeres, la razón es 1 es a 3, ¿ya? Entonces podemos entender que cada 4 personas, 1 es hombre y 3 mujeres. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, muy bien. Entonces, como sabemos que cada 4 personas, 1 es hombre y 3 son mujeres, entonces vamos a tratar de obtener la razón entre hombres y el total. Esto lo vamos a hacer porque me dan la información del total de personas y me dicen cuántos hombres hay como pregunta. Entonces se puede plantear así. Por cada un hombre hay 4 personas. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que concluimos aquí, arriba. Por cada 4 personas, 1 es hombre y 3 mujeres. Entonces podemos hacer la razón respecto al total. ¿Ya? Entonces, al hacer esa razón, tenemos que el total son 32 y hombres no lo sabemos. Entonces ahora ya tenemos el planteamiento del problema y podemos resolver multiplicando cruzado y dividiendo por el que quedó solito. En este caso sería 32 por 1 dividido en 4 y eso va a dar 8. Por lo tanto, hay 8 hombres y 24 mujeres. ¿Consultas con este problema? No. No, profe, por ahora no.
vamos a seguir. Recuerden que esto lo estoy grabando, se los voy a mandar por un link de YouTube para que ustedes puedan verlo las veces que quieran. Y si les siguen quedando dudas, me envían correos. Ese fue el último problema. Voy a proyectar para explicar un poco lo del el trabajo de la guía de hoy, ¿ya? Esta es la guía de hoy. Se lo voy a explicar un poquito. Sí, profe, yo no entendí nada. Ya. No he entendido nada. Por ejemplo, la primera es reconocer una proporción como una igualdad de dos razones. Es decir, vamos a seguir reforzando estos conceptos, ¿ya? En un experimento aleatorio, dos grupos de alumnos lanzaron chinches. Chinches son esos como clavitos chiquititos al azar. Y pueden quedar con la punta arriba o la punta abajo cuando uno lo tira. El grupo A lanzó 35 chinches y el grupo B lanzó 50. Y aquí están los resultados. En el grupo A hay Profe, 27. creo que dice 45. Lanzó Perdón. 45 Sí, chinches. lanzó 45, perdón. El A lanzó 45 y el B lanzó 50. En el grupo A, de esos 45 chinches, 27 quedaron con punta para abajo y 18 con la punta para arriba. Aquí ustedes pueden ver a qué se refieren con la punta para arriba. Este verde está con la punta para arriba y todo el resto está con la punta para abajo, ¿ya? Del segundo grupo, el grupo B, 30 quedaron con punta para abajo y 20 quedaron con punta para arriba. Entonces, ahí me están empezando a hacer las preguntas. En el grupo A, por cada cuántos chinches con punta abajo, hay otros chinches con punta arriba. Esa es otra manera de preguntarles la razón entre los chinches que tienen punta abajo y los que tienen punta arriba. Es decir, deben hacer la razón entre 27 y 18, ¿ya? Y en el grupo B, la razón sería entre 30 y 20. Esa sería la pregunta, encontrar la razón entre ellos. Ah, profe, no entendí. Ya, en la pregunta dice, por cada cuántos chinches con punta abajo, quedan otros con punta arriba. Nosotros en el Power lo primero que hicimos fue entender una razón como una comparación de dos cantidades. Cuando decíamos, por ejemplo, 2 es a 3, 7 es a 4, ¿qué quiere decir? Si yo digo 2 es a 3, quiere decir, por cada 2 de cierta cosa, hay 3 de la otra. Entonces acá es con chinches de punta abajo y punta arriba. Y ustedes deben calcular la razón para el grupo A y la razón para el grupo B con esos dos números que les dan. Voy a hacer el primer ejemplo para que ustedes vean. En el grupo A sería 27 chinches con punta para abajo y 18 con punta para arriba. Entonces, la razón sería 27 es a 18. Es decir, por cada 27 chinches que quedaron con punta abajo, hay 18 con punta para arriba. Pero recuerden que la razón la simplificamos. Entonces aquí el último paso sería simplificarlos, ¿ya? Para obtener el resultado menor. Aquí se podría dividir por 3, simplificar por 3. Y la razón me quedaría 9 es a 6. Y si se dan cuenta, lo podría seguir simplificando por 3. Lo voy a simplificar por 3 una vez más. Me daría 3 es a 2. Eso quiere decir que por cada 3 chinches con punta para abajo, hay 2 que tienen punta para arriba. Lo que acabo de hacer, lo deben hacer también con el grupo B, como sale acá. Ahora, lo que yo les acabo de mostrar, lo deben llevar a la letra B. Representar esas respuestas usando fracciones y números decimales. Por ejemplo, en el grupo A yo llegué a 3 es a 2. Por lo tanto, esa fracción la debo escribir como decimal. Es decir, debo calcular esta división, 3 dividido por 2. Y el decimal que eso me dé, Yo,
se pone acá. What? ¿Ya? ¿Qué dijiste? Voy a seguir explicando los siguientes puntos, ¿ya? La letra C dice, cuando dos fracciones diferentes o cocientes, es decir, divisiones, representan el mismo número, hay una proporción, que eso ya lo trabajamos. Es decir, cuando las razones son iguales, hay una proporción. Y aquí hay algunos ejemplos que se pueden escribir de forma diferente, pero me dan iguales al multiplicar cruzado. Entonces, aquí están los problemas. Escribe números de forma que se forme una proporción. Ustedes deben hacer que para la proporción 1, al lado yo pueda escribir una fracción que me dé la misma razón. Pueden usar multiplicación cruzada, pueden ustedes ir probando números, pueden usar muchas estrategias. La cosa es que ustedes vayan probando, ¿ya? Simplificar, multiplicar cruzado, intentar con distintos números, ustedes deciden. Les voy a soplar que hay infinitos resultados, así que tienen mucho de dónde elegir, ¿ya? Esto es proporción 1, 2, 3 y 4. En el ejercicio 2 hay que escribir un número en el espacio que falta para que se forme la proporción. Eso es exactamente igual a cuando estábamos buscando la X en el PowerPoint. Si no se acuerdan, vean este video y vuelvan a la parte de cuando buscamos la X en el PowerPoint. Eso es con cada uno de ellos. Ese espacio que falta es la X que nosotros buscamos. Y acá, el ejercicio 3 es un problema en que se da una razón y también le va a faltar un dato. Es decir, se aborda de igual forma a como abordamos los problemas finales del PowerPoint, para que puedan volver y ver cómo lo avanzamos. ¿Ya? Letra A, B y C tienen que ver todos con esta situación de ese tren que se llama Transrapid. ¿Alguna duda, consulta que tengan? Esto ya está por terminarse. No. Ninguna duda, profe. Ya, muy bien. Igual si tenemos una duda, vamos al video. Sí, de hecho, ahora apenas terminen, yo me voy a poner a trabajar para subirlo a YouTube y mandarle el link inmediatamente, ¿ya? Así que, eso. Voy a dejar de grabar